Bueno, empezamos ahora entonces con la corrección del siguiente global, del global 4. Hoy vamos a hacer la mitad de la corrección, o sea que ustedes van a completar la otra mitad de la corrección en la siguiente clase de corrección que tienen. Creo que es el lunes con la Dani, si no me confundo, porque ustedes el día de mañana les toca presencial ir a rendir. Así que la próxima clase de corrección terminan de ver esto y corrigen el 5. Bien, vamos a la pregunta número 1. Me dice, las células de las plantas son células eucariotas, como ya sabemos, y tienen diversas estructuras en el citoplasma. Bueno, una introducción bastante obvia de acuerdo a lo que ya conocemos. Dice, ¿en qué organelas de estas células se sintetizan los ácidos grasos, la mayoría de los aminoácidos y las bases nitrogenadas? Y digo, qué difícil, porque hemos conocido algunos procesos de síntesis y otros no, y en realidad si yo me tuviera que arriesgar por alguna opción, además de nombrar los cloroplastos, que es en la base en donde se sintetiza cualquier compuesto orgánico, hay muchas de las enzimas que están en el citoplasma. Pero me dicen qué organela, o sea que la base de estas sustancias, puedo pensar nada más en la organela, porque el citoplasma no es una organela, es un espacio celular, ¿sí? Así que, ¿ocurre en el retículo liso? No, porque en el liso solo se sintetizan lípidos, los otros quedan excluidos. El glioxisoma participa también del ciclo del glioxilato, que es metabolización, y de los ácidos grasos, los otros no tienen nada que ver, y el complejo de Golgi tiene que ver con un empaquetamiento y a lo sumo una glucosilación, que no es síntesis, pero sí agregado de cadenas de carbohidratos. O sea que la única organela que puede participar, por lo menos en la materia prima que da origen a estas sustancias, son los cloroplastos. ¿Sí? ¿Por qué el glioxisoma no es? Porque el glioxisoma participa en el ciclo del glioxilato. El ciclo del glioxilato es un ciclo de metabolización de los triglicéridos para obtener energía a partir de los triglicéridos y que la semilla crezca. ¿Sí? Pero es solo de los lípidos. Fíjate que la consigna dice quién participa en la síntesis de un ácido graso, también de compuestos que tienen que ver con los ácidos nucleicos, que no tienen nada que ver con el ciclo del glioxilato. Entonces, como que las otras dos quedan comprendidas en alguna de las opciones, pero no en todo lo que te dice. Y por otro lado, el cloroplasto sintetiza una sustancia, ¿sí? que después de toda la vía de metabolización, si bien yo necesito después en el citoplasma una enzima que, por ejemplo, me una 2-gliceraldehidrofosfato para sintetizar glucosa, te dice que es la materia prima de cualquier molécula orgánica. Entonces, como te nombra un ácido graso, te nombra un ácido nucleico, te nombra moléculas orgánicas de distinta naturaleza, la única que puede ser es el que sintetiza la materia prima para todas ellas. ¿Se entiende? Sí, gracias, Gise. No hay nada. Bueno, 2. Dice, en la historia evolutiva, el surgimiento de la célula eucariota permitió la división de funciones en los distintos compartimientos. ¿Cuál estructura, o característica, perdón, estructural o funcional, corresponde a uno de los componentes del sistema de endomembranas? La primera opción, que era la correcta, me decía que en las células vegetales, las cisternas del Golgi no están unidas entre sí, constituyen unidades separadas en el citoplasma. Esta es una excepción, marcada ni siquiera está en Curtis, tiene que ver con anexos que la bibliografía, que la facultad hace de otras bibliografías. No sé si ustedes se han fijado en Célula que en muchos apartados de cosas que les escriben están entre paréntesis el libro de Albert o el libro de Lodish, o sea, algunos libros de biología molecular que la facultad ha considerado importante agregar a la bibliografía de Curtis. Y esto es como muy preguntado. Esta pregunta, no sé si se acuerdan, los que rindieron el ingreso de este año estaba en el ingreso del 2021, incluso tomaron una muy parecida en el 2019, y estas excepciones raras que salen de estas otras bibliografías, que es un compilado que ha hecho la facultad, lo preguntan un montón, así que ténganlo en cuenta, porque en realidad es una excepción en esa célula, y que en realidad yo digo, es una descripción del aparato de Golgi, así como cuando me nombran las vacuolas, vieron que dijeron las vacuolas en las células de los hongos y de los vegetales tienen enzimas lisosómicas, entonces, o sea, hidrolíticas, entonces de alguna forma serían como los lisosomas de las células animales. Bueno, todas estas comparaciones que son anexos de la bibliografía del libro de Curtis, préstenle mucha atención porque generalmente se los incluyen en algunas de las preguntas, ¿sí? Justamente, esta es una particularidad del Golgi de las células vegetales, que en realidad en la mayoría de las otras células hay una continuidad que no existe en el otro sistema endomembranas, en el retículo endoplasmático rugoso y liso, sino solo en Golgi, en donde muchos de los esquemas me dibujan las cisternas de una célula animal, pero en la célula vegetal están, ¿sí? O sea, no están unidas entre sí o no tienen continuidad. Me dice la B, en las células animales el retículo endoplasmático liso es responsable de la síntesis de glucógeno. Y nosotros habíamos visto el retículo liso que tiene una particularidad, además de la síntesis de lípido, y tiene dos funciones más. ¿Cuáles eran esas dos funciones del retículo liso?
aparte de la síntesis de lípidos. Desintoxicación es una, creo. Ujú. ¿Y qué más? Esto en el hígado es lo importante. Glucogenólisis. Exactamente. Glucogenólisis. Es verdad que en las células animales, incluso los hongos también, a veces almacenan glucógeno y pueden hacer en el retículo liso glucogenólisis, pero glucogenólisis es degradación de glucógeno, no síntesis. La síntesis del glucógeno se lleva a cabo en el citoplasma, y esto lo vimos cuando vimos a todo el ciclo de la regulación de la glucemia, que están digestivo y que tienen bien marcado ahí que todos los procesos de glucólisis, o sea, de degradación, digamos, de la glucosa, de formación de la glucosa, sea gluconeogénesis o glucogenogénesis, se llevan a cabo en el citoplasma. La única excepción de esto es la glucogenólisis, o sea, particularmente en el hepatocito o en la célula muscular en donde hay glucógeno, que se lleva a cabo en el retículo endoplasmático liso. Las hemis en las células vegetales, las vacuolas contienen enzimas que intervienen en el proceso de fotorrespiración. Recuerden que el proceso de fotorrespiración era el anexo del arrubisco que engañaba el dióxido de carbono con el oxígeno, entonces al desviarse en este proceso participaban algunas otras organelas además del proceso que se iniciaba dentro del cloroplasto. Pero estas organelas eran los peroxisomas y las mitocondrias. En ningún momento me nombraron a las vacuolas, ¿sí? O sea que no son las vacuolas las que participan o las que contienen esas enzimas de la fotorrespiración, sino otras organelas. Y en la DMI en las células animales, el complejo de Golgi puede transformar ciertas sustancias hidrófobas en hidrosolubles, facilitando su eliminación del organismo. ¿Qué podía hacer el complejo de Golgi? Además de empaquetar sustancias. Síntesis de los lisosomas. Bueno, sí, porque de todas las vesículas en realidad empaqueta, está bien, o sea, el lisosoma es producto del sistema endomembrana. Pero además, ¿qué función puede hacer con respecto a determinadas sustancias? Porque no sintetiza una sustancia nueva, el Golgi. ¿Qué podría llevar a cabo? Ahí la Agus puso en el chat glucosilar, Bien, ¿y qué significa eso? agregarle azúcar. Exactamente. Y si yo agrego azúcar a una sustancia, ¿para qué es? Para cambiar su solubilidad. En realidad para cambiar el tipo de sustancia. Lo que yo estoy haciendo cuando glucosilo es transformar una proteína, un lípido en un glucolípido, una glucoproteína, para una determinada función específica. Pero en realidad yo siempre voy a sintetizar esa sustancia y la voy a empaquetar. Cuando yo empaqueto del sistema endomembrana, mi función no es eliminar sustancias del organismo, porque la eliminación de sustancias del organismo yo puedo llevarla a cabo cuando estoy haciendo un proceso de excreción. Pero el aparato de Golgi empaqueta sustancias, y el empaquetamiento de sustancias es porque yo quiero excretar, no eliminar, que son dos procesos distintos. Entonces, ¿es verdad que el agregado de estos azúcares puede volver una sustancia hidrófoba en hidrosoluble? Sí, puede volver un lípido de hidrófobo en hidrosoluble, pero no voy a facilitar la eliminación del organismo, porque igual va a salir empaquetado en una vesícula. O sea, igual no va a salir solito, ¿sí? Va a salir a través de una vesícula, a través del proceso de secreción celular. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, tengo en la pregunta 3 un caso de cirrosis hepática, o sea, de daño hepático, me nombra algunos de los síntomas, si no me acordaba, pero en realidad también los tienen que saber, algunos de los síntomas que puedo tener cuando hay fallas en el hígado, pueden ser estos y muchos más, ya que sabemos que el hígado hace como de todo, pero en base a estas funciones que me está describiendo, me dice cuál podría ser lo correcto, pensando yo en el funcionamiento del hígado, no porque tenga que conocer la fisiopatología de la cirrosis hepática, pero sí de las funciones que nosotros conocemos, ver si estas opciones de estos síntomas que me están dando sería correcto o no. La primera me dice la ictericia se produce porque el hígado no puede excretar la bilirrubina indirecta proveniente de la hemocateresis. No, el hígado lo que hace es conjugar la bilirrubina indirecta. Entonces, la ictericia se produce porque el hígado no conjuga la bilirrubina indirecta, no porque no excreta la bilirrubina indirecta. Si la bilirrubina indirecta está en sangre, producto del proceso de hemocateresis, y cuando ingresa al hígado y la hago directa, la mando a otra vía, a través de la vía biliar, y evito que esté en circulación y que genere esa ictericia. ¿Sí?
En la B me dice, los trastornos de la coagulación se producen porque el hígado sintetiza excesiva cantidad de factores de coagulación. No, todo lo contrario. O sea, el hígado, si está fallando, no produce los factores de la coagulación que él sintetiza, y por eso dificulta el proceso de coagulación sanguínea. La C me dice, la sensibilidad aumentada a las drogas se produce porque el hígado no puede desintoxicar la sangre de las mismas, y tiene toda la lógica sabiendo que el hígado justamente es el principal órgano de desintoxicación celular. Entonces, sustancias tóxicas como las drogas, que lo tienen bien aclarado, no son las drogas, el alcohol o cualquier sustancia tóxica, pasan el filtro por el hígado para degradarse. ¿Qué pasa si yo tengo cirrosis y el hígado no está actuando y no desintoxica? Entonces, si no desintoxica, queda mayor cantidad en sangre. Puede haber una sensibilidad aumentada a una droga, y sí, si yo no la estoy excretando, o sea, no la libero, yo consumo la droga, y la droga no se excreta conforme el hígado puede degradarla a su tasa normal porque no está trabajando bien, genera más droga en sangre, y al haber droga en sangre van a haber mucho más disponibles para los receptores, y por eso se va a aumentar la sensibilidad o el efecto de esa droga. Y en la última dice, estos pacientes mejorarían su sintomatología con un trasplante hepático, bueno, bien, pero me dice, o con la extirpación del órgano. No, chicos, no podemos vivir sin hígado, o sea, no puedo extirpar el hígado, tipo no es la vesícula, no es el apéndice, o sea, no tengo hígado, no vivo, o sea, con todas las funciones que hacen. Entonces, es verdad que la cirrosis es una enfermedad irreversible, ya cuando llegué a instancias que el hígado ya no se puede reponer, pero lo único que me puede salvar es un trasplante hepático, pero nunca voy a poder extirpar el órgano, ¿sí? Es como el corazón, o sea, me falla, o sea, puedo tener un trasplante cardíaco que sería difícil y el éxito también, pero extirparlo no puedo. La mayoría de los órganos están controlados por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, me habla de las dos vías del sistema nervioso autónomo, pero me dice cuál de los siguientes es producido por la activación de la rama del simpático. O sea, me tengo que fijar una función del simpático. La primera, claramente, toda la estimulación del sistema digestivo, secreción, peristaltismo y todo, sabemos que es función del parasimpático. Contracción de los bronquios, también del parasimpático. ¿Por qué? Porque el simpático prepara al cuerpo para la acción. Si lo preparo para la acción, tengo que broncodilatar para que entre más aire, más oxígeno, ese oxígeno llegue a las células, metabolice más glucosa y le dé más ATP al músculo. Contracción de los vasos sanguíneos de la piel. ¿Por qué voy a contraer los vasos sanguíneos de la piel? Porque si yo contraigo los vasos sanguíneos de la piel, mando más sangre a la parte interna y esa sangre se redistribuye a los órganos que yo necesito para la lucha o huida, que principalmente son los músculos, ¿sí? Por eso es una función justamente del sistema simpático. Y la D dice dilatación de los vasos sanguíneos que aportan sangre a los riñones. Si yo dilataría los vasos sanguíneos que van hacia el riñón, en el riñón se filtraría más sangre, si se filtra más sangre se produce más orina, y si se produce más orina voy a tener estímulo de eliminarla. Y como nosotros ya sabemos, el simpático, como está preparando el cuerpo para la lucha y para la huida, retiene orina, pero no produce más orina y además no estimula la liberación de la misma, porque eso se establece cuando el cuerpo está estableciendo sus valores normales, que es bajo el efecto del sistema parasimpático. 5. Los órganos de los sentidos son considerados exteroceptores, ya que procesan señales que vienen del medio externo. Y me está preguntando con respecto a las células pilosas que están ubicadas en el órgano de Cortius, específicamente vamos a hablar de la audición y del mecanorreceptor específico del mismo. La que era la correcta, me dice, presentan esterocilios en contacto con la membrana tectorial, y de hecho estos esterocilios son los que vibran con el movimiento de la endolinfa, y lo que genera el estímulo mecánico para que supere el umbral y se genere el potencial de acción en el nervio y mande la vía hacia la audición, ¿sí? O sea, es una característica anatómica de la estructura del aparato de Golgi. Del órgano de Corti, no sé qué estoy diciendo, cualquier cosa. Transmiten, dice la B, ondas sonoras a la ventana redonda con la finalidad de amplificarlas. ¿Cómo amplifico yo la onda sonora? ¿Quién llevaba a cabo esa función? Bien, los huesecillos. Los huesecillos están en el oído medio. ¿Y en dónde golpean? O sea, ¿dónde golpean los huesecillos? ¿A la ventana oval? Exactamente, a la ventana oval. O sea que yo amplifico la onda cuando transmito la onda sonora desde la membrana timpánica hasta la ventana oval, no a la redonda,
para amplificarlas. ¿Por qué? Porque los huesecillos generan con el choque un impulso mecánico más fuerte y además va a pasar el fluido desde una ventana más grande hacia una más chiquitita, entonces como yo reduzco el diámetro por el cual pasa, esa sustancia, que en realidad ahí es aire, después se convierte en una presión que se pasa a líquido, pero la amplifico gracias al golpe de los huesecillos sobre una ventana más chiquitita. Pero es la oval, no la redonda, y además no tiene que ver con el órgano de Corti. Después me dice, pueden traducir los impulsos nerviosos que reciben en estímulos mecánicos para ser transmitidos a la ventana oval. Primero, traducen los impulsos nerviosos, pero lo transmito al nervio auditivo, y además la presión ni siquiera tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso, pero la presión se descomprime por la ventana redonda y no por lo oval, porque lo oval es de donde viene, ¿sí?, la señal. Por la que sale del otro lado, ¿sí?, es la ventana redonda. Y la última me dice, permite igualar la presión de aire dentro del oído medio con la presión atmosférica. Esta es una función, por ejemplo, de la trompa de Eustaquio, o sea, y está en el oído medio. Cuando yo quiero igualar la presión, tengo que ver la presión de aire que viene afuera adentro, y la única comunicación que tengo con la presión atmosférica es la trompa de Eustaquio, está en el oído medio, esto no está en el oído interno. En el oído interno la única forma que yo igualo la presión en ese líquido es cuando descomprimo la presión que entró por la ventana oval por la ventana redonda, ¿sí? O sea, del líquido, pero no tiene nada que ver con el órgano de Corti tampoco. 6. ¿Cuál de las siguientes hormonas es una proteína liberada por la hipófisis que tiene efecto de promover de forma directa la degradación de los ácidos grasos? Bien, quiero saber acá si la contestaron bien, la contestaron mal. Yo la contesté re mal. Bueno, ¿qué pensaron en esta pregunta? Esta también es una pregunta de ingreso, estoy tratando de buscar, no me acuerdo de qué año, pero la preguntaron hace relativamente poco. Yo sabía que la somatotrofina inhibía todo, digamos, pero no sé por qué razón yo dije, bueno, la leptina regula el No. apetito, y marqué la No, leptina. la somatostatina igual, Cami, no es la somatotrofina. Me la recompliqué. No, la somatostatina hace una inhibición total, que es la GIH. La somatotrofina es la hormona de crecimiento. Ojo, ¿eh? Entonces leí mal. ¿Qué preguntaste, dice? estoy preguntando que qué deducción sacaron para ver por qué era esa, o si se confundieron, qué pensaron de cada una de estas hormonas para llegar a esta conclusión. O sea, porque No, me acuerdo que estaba en el cuadrito nomás. La pregunta es de forma directa y me está hablando de degradación de ácidos grasos. ¿Qué es sinónimo de degradación de ácidos grasos? Gluconeogénesis. No, pero antes. O sea, está bien, yo después hago gluconeogénesis, pero la degradación de ácidos grasos, ¿cómo se llama? Beta-oxidación. Ese es el mecanismo celular, lipólisis. Sí, está bien la beta-oxidación, lo que pasa es que es específicamente una de las partes, se llama lipólisis, cuando yo degrado directamente. Bien, entonces yo tengo que estar pensando en una hormona que me esté haciendo lipólisis. ¿Está bien? ¿Quién hace lipólisis? Y ahí la somatotrofina. La tirotrofina podría ser, pero indirectamente, no directamente. Bueno, yo creo que la clave acá no solo está en ver quién hacía lipólisis, sino también en quién hacía un mecanismo directo. Por eso les digo las dos, y las dos preguntas tienen que ver. La leptina, o sea, es la hormona de la saciedad. No tiene nada que ver con la degradación de ácidos grasos. Por la hormona de la saciedad me da una señal hipotálamo de decir, che, chau, el cerebro reptiliano, decirle no hay más hambre, deja de comer. Que a veces si yo no le doy tiempo a la leptina, sigo comiendo y después me está del estómago y me quiero morir. Si me se va toda la sangre ahí, me da un sueño que me quiero dormir una siesta de 55 millones de horas, porque justamente no le dé tiempo a la leptina a llevar a cabo su proceso. La tirotrofina, ustedes recuerden que estimula la T3 y la T4. Y la T3 y la T4 en realidad son hormonas que aumentan la tasa metabólica. Pero el aumentar la tasa metabólica es aumentar la degradación de algunos compuestos, pero
no con el fin de aumentar la degradación justamente de esos compuestos. O sea, acelerar la tasa metabólica no es tener un efecto directo en la degradación de los ácidos grasos. O sea, yo tengo el efecto directo, como hormona que estimula en realidad la T3 y la T4, aumentar la tasa metabólica. Es verdad que yo aumento la tasa metabólica tipo del músculo, se consume un montón de glucosa, si se consume un montón de glucosa se produce hipoglucemia, la hipoglucemia llega a distintos órganos y me puede llevar a cabo, en las hormonas hiperglucemiantes, alguna que me lo aumente por degradación. Pero, de hecho, el primer, o sea, digamos, factor que yo voy a tener para poder ejecutarlo va a ser la degradación del glucógeno que tengo almacenado. Entonces, puede ser que en segunda instancia esa tirotrofina me puede llevar a la degradación de ácidos grasos, pero primero voy a tomar mano al glucógeno, así que no va a ser por vía directa y aparte no lo va a llevar a cabo él. La hormona de crecimiento o somatotrofina hace varias funciones. Dentro de esas funciones yo voy a tener el efecto de inhibir la absorción de glucosa de los distintos tejidos porque voy a priorizar el crecimiento del tejido óseo, que es lo que hace la hormona de crecimiento. Pero dentro de esos procesos es esencial tener glucosa. Entonces, para esa glucosa, si yo no la tengo, o sea, inhibo, digamos, a los demás para que no lo tomen, pero también fomento los procesos de formación, o sea, de gluconeogénesis. Y ahí está la lipólisis o la proteólisis, ¿sí? ¿Y la adrenocorticotrofina qué hace? ¿A quién estimula? La glándula suprarrenal. Yo marqué esa porque, por el cortisol, por eso que dije de la gluconeogénesis. Bien, Pero sí. Sí, es que es real. El cortisol lleva a cabo también esa función. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace la adrenocorticotrofina? Estimula el cortisol. Entonces, ¿quién es la que por vía directa hace lipólisis? El cortisol, no la adrenocorticotrofina. Por eso les digo que el engaño estaba no solo en tomar en cuenta la degradación de ácidos grasos, sino la forma directa. Porque en realidad la somatotrofina, esa misma hormona, puede llevar a cabo en una célula el proceso de gluconeogénesis para priorizar en células particulares, que son las del hueso, que son las que van a crecer, porque a las otras le inhibe el crecimiento, o sea, la absorción de glucosa. Pero la somatotrofina lleva a cabo el efecto directo. La adrenocorticotrofina no. La adrenocorticotrofina va a la glándula suprarrenal, secreta cortisol, y si yo hubiera tenido en esta lista el cortisol, sí, es una vía directa a la degradación de ácidos grasos. ¿Entienden la trampita? La pregunta. claro, Dice no es que, directo. perdón, ¿qué hubiera pasado si me hubiera preguntado cuál de estas hormonas no influye en el metabolismo de las grasas? Ahí sí tendría que marcar la leptina, porque las otras todas influyen indirectamente. Bueno, sí, indirecto. Si te Ok. hubiera dicho también indirecto, porque directo tampoco. O sea, directo la tirotrofina tampoco lo hace y la adrenocorticotrofina tampoco. Si no te hubiera puesto ni directo ni indirecto, ¿entendés? O sea, influye, como diciendo en algún momento influye, sí, hubiera elegido solo la leptina, ponele, Ok. de esas que tenés ahí. Bueno, vamos a la otra. En la 7 me habla de la PEP carboxilasa y la rubisco, que son dos enzimas que participan en la vía C3 y C4 del proceso de fotosíntesis, y me dice que si bien catalizan las dos la reacción con dióxido de carbono, que sería su sustrato, la primera funciona a bajas concentraciones de dióxido de carbono y con mayor velocidad que la rubisco. Entonces, ¿qué podría afirmar de esto? Miren, no hay un fundamento en cualquiera de las dos enzimas que tenga que ver con la especificidad, porque ambas son específicas, porque muchos se confundieron con esta opción, que es más específica. Y no es más específica o menos específica, porque la rubisco tiene un sitio de unión específico con el oxígeno y tiene un sitio de unión específico con el dióxido de carbono. No es que en el lugar donde se une con el dióxido de carbono, tipo, se puede unir cualquier cosa y no requiere especificidad. Todas las enzimas son específicas. Pero cuando yo hablo de que en una reacción hay más o menos velocidad, estoy hablando de una afinidad, ¿sí?, por esa sustancia. Y se los dice claramente igual la teoría, la rubisco tiene menos afinidad por el dióxido de carbono porque a altas concentraciones de otras sustancias esa enzima expone un sitio. Recuerden que las enzimas, como las proteínas que están en la membrana y proteínas específicas transportadoras, tienen un sitio que lo unen, ¿sí?, y que ese sitio de unión específico obviamente sí influye en la concentración de la sustancia que está del otro lado. Por eso, si la rubisco tiene una concentración de dióxido de carbono acorde, por ahí logra
unirse más con esta y no con tanto oxígeno, por una cuestión de concentración. Pero es porque es menos afín que la PEP, y se nos dice claramente que si yo tengo poquita cantidad nada más de dióxido de carbono, la PEP va a ser más eficiente, porque es más afín a unirse con ese dióxido de carbono. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, ¿ambas enzimas presentan la misma afinidad? No. ¿La misma especificidad? Sí. O sea que hubiera sido también correcta y no la tengo como opción. ¿Son específicas las dos? Sí. Pero la clave o el punto clave está en la afinidad y no en la especificidad. Bien, 8 me dice, una célula sintetiza dos proteínas, A y B, y con respecto a los 3 tipos de ARN vinculados, si bien hemos visto más de 3 ARN, hemos dicho que los básicos son el ARN ribosomal, de transferencia, y mensajero, que son obviamente los que participan principalmente en todas las proteínas. Entonces, yo les digo, si sintetizo dos proteínas distintas, ¿cuál es el ARN principal que varía? Y que en todos es distinto. El mensajero. El mensajero, porque es el que tiene todo el mensaje claro. ¿Cuál es el que siempre es igual en un mismo organismo? Porque dice una célula, o sea que forma parte de un mismo organismo. Siempre es el mismo. El Ribosomal. ribosomal. El ribosomal, porque los ribosomas obviamente están, digamos, presentes, esos ribosomas, y están codificados en cada uno de los organismos, y ese lugar en donde se sintetiza el ribosoma, yo no sé si ustedes recuerdan, pero esta información estaba detallada, los organizadores nucleares, que son los que se encargan en realidad de sintetizar específicamente los ribosomas de cada especie. Nosotros están en el cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22, que son esos satélites que están arriba de los cromosomas, y específicamente en ese lugar se sintetizan los ribosomas de esa especie. Entonces, siempre son los mismos ribosomas, siempre iguales. Y el ARN de transferencia es como, no es siempre lo mismo, porque depende del ARN mensajero. El ARN de transferencia son más acotados, no existen tantos ARN mensajeros, pero también varían de acuerdo al tipo de proteína, porque el ARN de transferencia siempre responde al codón, entonces el orden en el cual se van a presentar va a ser distinto. Es verdad que cada ARN de transferencia que tiene un anticodón siempre asocia al mismo aminoácido, pero no es la pregunta que me está haciendo. O sea, me está diciendo, con respecto a estas dos proteínas, ¿cuándo varía? Y si los ARN de transferencias que van a traer el ARN mensajero de cada una de estas proteínas va a variar. Entonces, la respuesta correcta va a ser aquella que incluya que el ARN ribosomal, que es el que está en el ribosoma, siempre es igual, pero los otros obviamente van a variar, dependiendo del tipo de proteína que yo voy a sintetizar. Bueno, 9. En la pregunta 9 tenían un problema de genética, en la cual, si ustedes lo empezaban a leer y se embalaban haciendo un tablero de Parent, como muchas veces pasa, por ahí metían la pata, porque, por eso siempre es importante registrar los datos, me empieza a nombrar como dos genes distintos, uno que me habla de las alas, otros del color de los ojos, pero después de hablarme incluso de cómo se hace la cruza entre una hembra, que dice doble homocigota, me aclara, muy importante, porque me varía toda la cruza que yo voy a hacer, que el gen que tiene que ver con las alas es de herencia independiente del sexo. Con la dominancia y, o sea, con la característica dominante y recesiva que me dio la consigna. Pero me dice que el gen que determina el color de ojos es de herencia ligada al cromosoma X. Pero ojo, porque nosotros hemos visto enfermedades ligadas al cromosoma X en donde yo no aclaro, pero la característica que ligo al cromosoma X generalmente es recesiva. Cuando yo digo, y se los aclara, la herencia ligada al sexo, por ejemplo, cuando yo estudio la miopía, o qué es eso, el caso de daltonismo que les dan, no me acuerdo si les nombra también la enfermedad de Duchenne, del X frágil, bueno, todas las patologías que me nombran son enfermedades recesivas ligadas al X. Cuando es recesivo ligado al X, quiere decir que la mujer tiene tiene posibilidad de ser portadora y no de expresarlo. Pero si yo tengo ligado algo al X, pero que es dominante, porque me lo dice la consigna, dice que el color blanco de los ojos es un alelo recesivo y el rojo es dominante. Entonces, está ligado al X, pero tengo que tener en cuenta que el rojo es el dominante. Entonces, yo lo puedo expresar con las letras que quiera, o sea, yo se los pongo ahí como lo hemos expresado nosotros, ustedes podrían haberle puesto un puntito, lo que corno quisieran, pero tienen que tener en cuenta que el rojo domina, es ligado al sexo, pero domina. Entonces eso quiere decir que para el largo de las alas yo tengo
dos posibilidades genotípicas con un fenotipo, que son las alas largas o normales dominantes, y uno recesivo, que es la presencia del fenotipo de alas vestigiales. Pero en el color de los ojos, que es ligado al sexo, si yo digo que el rojo domina, quiere decir que en la hembra, la presencia de dos rojos o de un rojo, obviamente el color de ojos es rojo, porque es dominante. Y el blanco, ya sea que tenga uno o que tenga dos, va a depender, si es recesivo, de la presencia de ambos, como la herencia de cualquier característica, nada más que está ligado al X, pero la hembra, digamos, no varía la expresión, como siempre, de lo que es dominante y lo que es recesivo. Entonces tengo dos rojos genotípicamente distintos y uno solo para ojos blancos. Y en el macho, como es ligado al sexo, obviamente, si hay rojo está rojo, si hay blanco está blanco. ¿Cómo hacemos entonces la cruza? Fíjense, dice, si una hembra doble homocigótica de ojos blancos y alas largas, doble homocigótica de ojos blancos y alas largas, doble homocigota de alas largas, el alas largas era dominante, o sea, dos alelos dominantes, ojos blancos, recesivo, doble recesivo, o sea, uno es homocigota recesivo, el otro es homocigota dominante, pero me dice que es doble homocigota. Con un macho, me fui para el otro lado, con un macho que tiene alas largas, alas largas, y ojos rojos, y digo, bueno, alas largas, ¿cómo alas largas? Porque podía ser homocigota dominante o podía ser heterocigota. Ojos rojos no va a haber duda, porque ya dijimos que ojos rojos tiene una sola posibilidad, el macho. Pero de esta tiene dos. ¿Cómo descarto esto? Porque la misma situación problemática me dice que este macho es descendiente de otro con alas cortas. Si el progenitor de esta mosca de alas largas tenía alas cortas y las alas cortas son recesivas, si un progenitor recesivo tiene un hijo que es dominante, sí o sí tiene que ser heterocigota porque cualquiera de los alelos que le va a pasar va a ser recesivo. ¿Sí? Entonces por eso digo, este macho es heterocigota. Porque el progenitor de este macho tenía alas vestigiales o cortas. ¿Hasta acá vamos bien? O sea, ¿lo plantearon bien? Sí. Bien. ¿Los demás? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces después hacemos la cruza, debido a que la hembra es una doble homocigota, si sacan todas las gametas le van a dar todas iguales, obviamente podían hacer el tablero 16, es lo mismo, acá está reducido porque todas las gametas femeninas son iguales, pero en los machos tenemos obviamente 4 gametas distintas. Esta zona ahí mayúscula, se le va a haber pasado a la Dani, pero nunca se expresa con I minúscula, pero es la I del sexo, ¿sí? Del macho. Entonces, en el macho sí se generan todos alelos distintos, porque o tengo dominante o recesivo, porque es heterocigota para las alas, y además es heterocigota de alguna forma para el sexo, porque encima tiene la presencia, digamos, de un cromosoma X y un Y. Siempre que yo estoy haciendo una cruza de una herencia ligada al sexo, me va a dar la mitad del tablero de Punnett de hembras y la mitad del macho. Si lo han hecho de 16, 8 y 8, si lo han hecho de 4, o sea, de 4 cuadraditos, no como este, sino de 4 gametas en total en la disponibilidad. Si lo han hecho de 2 para 1 y 4, o sea, un tablero de 8, les van a quedar 4 y 4. Si lo hicieron así, les van a quedar 2 y 2. O sea, siempre igual va a dar mitad hombres y mitad mujeres, o mitad macho y mitad hembra. Entonces, voy a tener hembras, ¿sí? De ojos rojos, ¿por qué? Porque es dominante el ojo rojo y es heterocigota, y alas largas, y en los machos me va a quedar el recesivo, así que el recesivo se expresa, pero porque es herencia ligada al sexo, y por ende van a ser blancos, y las alas, por más de que tengan un heterocigota y el otro dominante, siempre van a ser largas. Yo la verdad, bueno, no sé, este tablerito lo hizo la Dani, y la verdad es que muchas veces se los expresan así, porque hay algunas excepciones, pero como me está hablando de la mosca de la fruta, yo no hubiese elegido XY, hubiese elegido X0. Si lo expresaron así, en realidad para la mosca de la fruta es lo correcto, porque los insectos no tienen cromosoma Y, ¿sí? O sea, tienen ausencia de un cromosoma al macho y tienen en su cariotipo un cromosoma menos. Entonces puede ser que lo hayan hecho con X0 en vez de XY y les va a dar lo mismo el cuadrito. ¿Sí? O sea, igual.
Yo hice X, bueno, sí, no, es que la mayoría, porque por ahí no se acuerdan de esa excepción, pero en realidad en los insectos no existe el cromosoma ahí, en la mayoría de ellos, y sobre todo en la mosca de la fruta. Bien. Bueno, sí, la mayoría usan XY. Pero bueno, me imagino que la Dani se los puso así para que les suene más familiar, porque la mayoría se olvida de esa excepción, pero les digo por si aparece, no sé, una pregunta teórica o algo así raro. Bien, entonces, si bien acá nos queda un tablerito de 4, si yo hago la proporción sobre 16, que es como estaban expresadas, bueno, no, estaban expresadas con porcentaje, así que podrían haber puesto 8 de 16, o podrían haber puesto el 50%, podrían haber puesto una de 2, bueno, lo que fuera, acá, digo. Esto es del total. Pero si yo hablo de la totalidad, o sea, 8 sobre 16 sería el cuadro total, 50% de la producción total, pero si yo veo a las hembras, es el 100% de las hembras y el 100% de los machos. O sea que la única opción que coincidía era la B, en donde todas las hembras tenían alas largas pero ojos rojos y todos los machos ojos blancos y alas largas. Si ustedes cometían el error de no incluir si en una herencia ligada al sexo, les daba otra de estas respuestas. ¿Sí? Si no consideraban ojos rojos como dominantes, sino como recesivo, también les iba a dar hembras y machos invertidos, entonces le iba a dar la otra opción. Entonces, bueno, la trampa estaba en ver bien cómo hacer el cruzamiento ligado al sexo y las que no eran ligadas al sexo. Yo hice algo para ahorrar tiempo que no sé si está bien. Ah, Hice solamente la parte de, digamos, como ligada al sexo, la de los ojos, porque como que en las opciones lo podías descartar. Entonces hice un cuadrito, digamos, como XY, y con eso marqué la correcta, pero no hice la parte de las alas. Sí, en este caso te puede dar así, pero en otros no. O sea, en realidad si tuviste en cuenta esto, que uno era homocigoto dominante y el otro te iba a dar, en realidad todos, digamos, te iban a dar el fenotipo dominante. Claro. ¿Entendés? O sea, en ese sentido, mentalmente, si vos ves una cruza de un homocigoto dominante con una heterocigota, sabes que igual toda la generación en esa característica, por más de que esto es una cruza de híbrida, te va a dar el 100% de, digamos, dominante. Entonces, si hiciste la simplificación por eso, sí. Ahora, si justo hubiese sido heterocigota, ya ahí te iba a cambiar y no sé si es tan fácil deducirlo mentalmente. ¿Entendés? Si los dos hubieran sido heterocigotas. Porque ya tenés un 25% que va a aparecer con alas vestigiales y va a estar esa distribución dependiendo la conjugación de la herencia ligada al sexo. Bien, entiendo. O sea, solo en ese caso. Siempre tienen ustedes como una tendencia a separar los dos rasgos y no amigarse con las cruzas híbridas, pero la verdad es que dependiendo del tipo de cruza que estén haciendo, a veces tiene influencia. No es que yo lo veo por separado y listo, porque las preguntas me lo van a hacer o sea, las respuestas siempre van a estar combinadas. O por ahí en las respuestas yo digo, me está nombrando una característica y no la otra, pero siempre teniendo en cuenta la cruza de híbrida. Entonces, en este caso puntual, como justo uno era homocigoto dominante, el otro heterocigota y el 100% de la descendencia tiene alas largas, sí, de hecho yo podía descartar. La podía descartar, no sé si había algunas opciones. Bueno, esta no la podía descartar. Estas las podíamos descartar. O sea, ya viendo eso, ¿entendés? Entonces, al ver las alas y digo, tengo uno dominante y el otro heterocigota, ya a las cortas no van a aparecer en la descendencia y lo puedo descartar. Y acá entre estos dos era más el juego de ver a ver si consideraban el rojo como dominante o como recesivo, como lo ligaban al X, digamos, para que les diera el resultado. Porque, les vuelvo a decir lo mismo, estamos acostumbrados a hacer herencias ligadas al X en donde la característica es recesiva. Entonces, la característica que yo marco con un puntito es la recesiva. Si se dieron cuenta de eso y marcaron el blanco como recesivo, que es lo que me decía bien, pero algunos si marcaron el rojo, ya les iban a invertir la proporción. Bueno, 10 me dice, las poblaciones son grupos conformados por individuos de la misma especie que comparten el mismo lugar y tiempo. Respecto a las propiedades poblacionales, marque lo correcto. ¿Qué es lo que estaba mal de la primera? Porque es la multiplicación de la tasa de reproducción per cápita por el número de individuos presentes. Exactamente, es por nomás el número. Si per cápita significa justamente por cabeza. Entonces tengo que multiplicar por la cantidad de individuos presentes. Si yo lo sumo, no me hice un carajo, porque la cantidad, es como yo decir, bueno, el crecimiento per cápita es de toda la población que tenemos. Si yo tengo un índice de crecimiento per cápita, puedo entender en ese índice por cabeza
cuántos hijos van a dar. Si a mí un crecimiento per cápita me da 1,1, quiere decir que de cada individuo se va a producir 1,1. Y yo digo, pero no puedo tener 0,1 hijos. No, claramente, pero en porcentaje estoy diciendo que cada 10 uno se va a reproducir y los otros 9 no. Entonces siempre se hace una referencia por cabeza. Dicen ausencia de inmigración neta y emigración neta, el incremento es igual a la tasa de natalidad menos la de mortalidad, sí, porque justamente el crecimiento per cápita, más allá de las tasas de crecimiento que yo saque, depende de 4 tasas independientes que se calculan por separado. 2 que restan, que son los que se van y los que se mueren, y 2 que suman, que son los que llegan, o sea, los que inmigran y los que nacen. Si yo le resto toda la migración, y bueno, obviamente va a ser igual a los que nacen y los que mueren. ¿El modelo más simple de crecimiento de población es el logístico? No, claramente no es el más simple porque yo dependo de los límites que me pone el medio, o sea, el límite mayor o la tasa mayor que va a tolerar el ambiente, y eso es lo que me desarrolla el crecimiento logístico. Entonces lo más sencillo y lo más fácil de llegar es el crecimiento exponencial, y no el crecimiento logístico, que era la curva en forma de J. Y después me dice, los microorganismos cultivados en laboratorio jamás se aproximan a la curva de crecimiento exponencial. No, claramente es en el momento en el cual se acercan en el crecimiento exponencial porque no tienen factores limitantes. Si están en el laboratorio, significa que yo le pongo todas las condiciones óptimas para que se desarrollen. Entonces van a tender a su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un microorganismo? No medir la cantidad de recursos que tiene para dividirse y justamente crecer de forma exponencial. ¿Sí? Entonces, por eso yo veo esta curva en J, en el crecimiento exponencial, en la cual los microorganismos tienen una alta tasa de reproducción sin prever la siguiente generación, saben que en gran cantidad de individuos se van a morir en el camino, pero por eso se reproducen excesivamente, y la mayoría de ellos tienen un tipo de estrategia de reproducción R por esto, porque tienen crecimiento exponencial. 11. Dice, la naturaleza, la disposición espacial de los individuos de una misma especie constituye una de las propiedades de la población. Esta puede presentar un patrón de distribución agrupado, regular o al azar, dependiendo de diversos factores. Y me dice cuál de las siguientes opciones, de acuerdo a la disposición espacial, bueno, de acuerdo al grupo taxonómico que me da, hace una relación correcta. La vez los invertebrados marinos mantienen un patrón de disposición regular, constante, a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Por qué está mal esta? Porque ya saben que está mal. Es agrupado. Bien, exactamente. Los invertebrados generalmente van, aparte los vemos, como viajan, no solo los vertebrados también viajan todos en multitud. Entonces la disposición y la distribución generalmente de los animales, generalmente es agrupado, salvo algunas excepciones que están bien marcadas con ejemplos y obviamente los tienen que conocer. La B me dice, los individuos de una especie altamente gregaria presentan un patrón de distribución espacial al azar. Es ¿Cómo es? agrupado también. Claro, si justamente eso es gregaria, que viven en comunidad, que se mueven en masas, entonces lógicamente su distribución espacial va a ser agrupada y no al azar. Viajan todas en conjunto, ¿sí? Por eso son gregarias. Muchas especies de aves muestran un patrón de disposición agrupado durante la estación reproductiva y una distribución regular durante el resto del año. Bueno, por ahí tenían que acordarse de los ejemplos puntuales que teníamos, pero justamente los ejemplos que ustedes tienen de Curtis les dice, porque a ver, yo me acuerdo que generalmente los animales están en distribución agrupada, pero les habla de que muchas especies de aves cuando no están, ¿sí?, en la estación reproductiva hacen esta distribución, ¿sí? Pero en la estación reproductiva, ¿sí?, generalmente tienen una distribución uniforme, o lo que llamamos regular, ¿sí? O sea que en realidad era un caso puntual, pero hay un ejemplo bien marcado en Curtis que les habla de las aves o de estos tipos de aves. De hecho, algunos de ellos les habla, por ejemplo, de las golondrinas, ¿sí?, cuando están justamente, incluso cómo se dispersan, como otra característica específica de las aves que se tienen que acordar de esta dispersión uniforme, y si bien, bueno, no se los marca acá, pero también es algo como bastante puntual en las especies de vegetales, de forma quizás artificial, como en los cultivos, o cuando hay mucha competencia en el territorio, o especies de animales cuando son altamente territoriales, es cuando logran esta distribución uniforme. O sea que hay como muchos casos puntuales en los cuales aparece esta dispersión uniforme, pero no es la más común.
Uniforme, regular, acuérdense que son sinónimos. O sea que la única que era correcta era cuando me decía los individuos de una especie altamente territorial suelen exhibir un patrón de distribución regular o uniforme, que es una de las excepciones que estábamos viendo recién. 12. La secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica determina el carácter biológico de la molécula proteica, o sea, su especificidad, pues justamente la secuencia de los aminoácidos es lo que me determina justamente qué proteína voy a formar. De acuerdo a estas importantes moléculas, ¿qué podemos decir? La A, que es la correcta, me dice que los polipéptidos son polímeros, ¿sí? Son polímeros de la unidad monomérica que es el aminoácido, se unen por enlaces peptídicos y el grupo amino, ¿sí? Se une en realidad con el grupo carboxilo. Cada aminoácido tiene un grupo amino y carboxilo y el enlace peptídico tiene que ver con el enlace entre un grupo amino y un grupo carboxilo del otro vecino. La B me dice, cuando dos o más polipéptidos actúan de forma recíproca, forman una estructura proteica secundaria. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo se le llamaba a la estructura cuando dos o más polipéptidos actúan de forma bien? Bien, Agus, a la estructura cuaternaria. Acuérdense que cuando dos o más, esto era un repasito de la primera unidad donde tenían los distintos tipos de estructuras, son re importantes, de las proteínas. Cuando dos o más cadenas polipeptídicas, o sea, varias cadenas, se unen entre sí y forman varios grupos de proteínas, incluso enlazan algunos elementos, como por ejemplo las metaloproteínas, que unen metales, como es el caso de la hemoglobina, como es el caso de la clorofila, son dos o más cadenas polipeptídicas y además pueden anexar otro componente, o sea que no es la estructura secundaria, sino la cuaternaria. Después, bueno, esto es parecido a una de las opciones de otra de las preguntas, creo que del global anterior, que decía, los puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilo tienden a plegar la cadena en una estructura terciaria. Y dice, como hélice alfa y hoja plegada beta, o sea, creo que la otra estaba al revés, porque justamente la estructura secundaria es la que forma la hélice alfa o beta, y la que hace este plegamiento. En la otra creo que les decía que los plegamientos forman una estructura secundaria, pero les daba el ejemplo de la forma que obtienen en la terciaria, ¿sí? También está referida al mismo cuadrito, que repasen bien qué es lo que determina cada estructura de las proteínas. Y la última dice, las interacciones entre los grupos radicales de los aminoácidos pueden dar como resultado un plegamiento ulterior en una estructura cuaternaria de forma globular o fibrilar otra vez, ¿sí? La forma globular o fibrilar es la terciaria, no la cuaternaria. O sea que acá está invertido el nombre y no la interacción con la forma. 13. Toman mucho a estos percebes, se ve que les encanta, las facultades más muchas veces se los ponen con este gráfico. Esta pregunta es del examen del 2019, que se los pusieron con el mismo dibujito igual y todo. A veces me ponen otras situaciones hipotéticas en las cuales yo modifico, meto un parásito, saco esto, otro, bueno, análisis de nicho real y fundamental entre estos dos. Yo analizando los dos percebes, y esto tienen que saber el caso más allá de que me ayudaba la gráfica, ¿sí? Pero tengo que saber cuál es el motivo de la distribución de esta manera. Justamente acá me está diciendo cuál es el motivo de que los individuos adultos de Tamalus viven por encima de esta área. ¿Cuál es el motivo de ver esto? Después del estudio que se ha hecho de los dos percebes, obviamente. ¿Cuál es el motivo? Bueno, bien, semivalanos es mejor competidor porque si yo los tengo separados estos percebes, ¿qué pasaba? ¿Dónde está ubicado Tamalus? ¿En qué zona? Ocupaba todo el espacio. Ocupaba todo. Eso quiere decir que los nichos fundamentales o teóricos de estas especies marcan que Tamalus se adapta mejor al medio, ¿sí? Se adapta mejor, tiene más estrategias que Semibalanus. O sea, es más capaz de sobrevivir en determinadas condiciones. Gracias a esto, al enfrentarse con Semibalanus, que es mejor competidor y por el principio de exclusión competitiva en la zona en donde están ambos, Semibalanus es más apto compitiendo y desplaza a Tamalus. Sin embargo, Tamalus sobrevive en una especie, y yo puedo ver estos nichos reales distribuidos de esta manera, porque Tamalus se puede adaptar mejor a otros territorios. Si no, directamente se hubiera desplazado, como
les pasaba con las gráficas que ustedes tienen de las lentejas de mar, del Emaggi o Polirrisa, y de Paramecium también, Caudatum y Aurelia, que ven dos ejemplos en los cuales, si están en el mismo territorio, no como estos percebes, en el mismo, y utilizan los mismos recursos, bueno, se da el principio de exclusión competitiva y directamente uno raja al otro y chau. Acá Semibalanus no logra desplazar a Tamalus porque Semibalanus no es tan copado, ocupando todo el territorio, y Tamalus se adapta mejor. Entonces, si tengo claro en esto, voy a poder descartar las opciones. En la A me dice, porque aunque el nicho fundamental de Semibalanus esté incluido en el nicho fundamental de Tamalus, Semibalanus, al ser mejor competidor, lo obliga a desplazarse. Entonces, lo deja solo en la parte de arriba. En la B me dice, porque los límites de tolerancia de Semibalanus, en ausencia de otros organismos, son mayores que el de Tamalus. No es al revés, es lo que estábamos hablando. La tolerancia que yo tengo al ambiente en Tamalus es mayor que en Semibalanus, y por eso queda sobreviviendo en la porción de arriba. La C me dice, porque el nicho real de Semibalanus se superpone con el nicho real de Tamalus, estableciéndose la predación del primero sobre el segundo y obligándolo a Tamalus a ubicarse en una región que el otro no tiene acceso. Primero, no hay superposición del nicho real de uno y otro, porque en realidad hay desplazamiento de caracteres de uno a otro. Hay superposición de los nichos fundamentales, lo cual hace que el nicho real de ambos sea distinto. El nicho real, cuando están juntos, es distinto porque es la interacción. Y en ningún momento los percebes hacen predación, compiten, pero la relación entre ellos no es la predación, no se come uno al otro, ¿sí? Estamos hablando de la habilidad para acaparar el territorio, pero no de predar. Y la D me dice porque Tamalus crece más rápido que Semibalanus, ubicándose en las zonas más protegidas. No, Semibalanus es más apto para adaptarse, pero no crece más rápido. Como Semibalanus empieza a crecer, logra desplazar y ser más apto en el lugar en el cual está, ¿sí? Y por eso justamente crece en zonas y termina desplazando a Tamalus. Bien, el 14 dice, los MAR impiden el flujo genético entre poblaciones pertenecientes a especies de diferentes grupos, bueno, bla, bla, bla. Si leo MAR, así no se acordaban qué mierda es, y después de leer la consigna y dice, ah, bueno, tiene que ver con los apareamientos, deben ser los mecanismos de aislamiento reproductivo, pero tienen justamente estas siglas para acordarse. Y sabemos que hay mecanismos de aislamiento presigóticos y posigóticos, y en esto tenían que tener en cuenta el cuadrito, porque los ejemplos tenían que ver con ello, y nada más que con ello. Por ejemplo, en la A me habla de las especies del rábano común y de la col, dice que manifiesta un ejemplo de esterilidad cromosómica. Bueno, se tienen que acordar que habían distintos tipos, ¿sí? Digamos, de mecanismos de aislamiento presigótico y posigóticos, y cuando yo hablo de cada uno de estos, en la esterilidad cromosómica teníamos este ejemplo puntual, que como son ejemplos de un cuadrito de Curtis, desgraciadamente se lo tienen que saber, y como esa esterilidad cromosómica, pero ya estoy hablando después de la formación del cigoto, corresponde justamente con una posigótica. Después me dice, las especies de Drosophila serrate y Drosophila dominicana presentan un mecanismo de aislamiento en el hábitat, ya que aunque estén viviendo en el mismo territorio, se alimentan de distintas especies de cactus. ¿Alguno detectó el error de esto? ¿Por qué estaba mal? O sea, había que estudiar un poquito. ¿Ah? Perdón, yo iba a decir que te está diciendo que es un aislamiento, o sea, está mal lo del aislamiento, porque dice que ya se formó el híbrido. No alcancé a leerlo, pero yo la Sí, descarté por dice, las algo. especies de Drosophila serrate y Drosophila dominicana presentan un mecanismo de aislamiento en el hábitat, Ah, estaba ya que leyendo aunque la estén D. viviendo en el mismo territorio, se alimentan de distintas especies de cactus. Si yo tengo en el mismo hábitat y se están alimentando de distintos alimentos, entonces el tipo de mecanismo que yo voy a tener, ¿de qué tipo va a ser? Si están viviendo en el mismo territorio. Primero etológico. Y encima, si se fijan, creo que tenían específicamente a estas como ejemplo. A ver, esperen. No, creo que está en el texto, y no sé si está en el cuadrito porque les nombra principalmente. Acá tienen a serrate dominicana. Si se fijan, si están en el mismo lugar, entonces si están comiendo de lo mismo,
hay una barrera de tipo simpátrica y no tiene que ver con el aislamiento, entonces el tipo de mecanismo que me está nombrando es lo que está mal, porque es verdad que se alimentan lo mismo, pero el aislamiento de hábitat, como ustedes ya han estudiado, tiene que ver con que estén viviendo en distintos lugares. Y si bien habían unas drosófilas que vivían en distintos lugares y tenían que ver con la alimentación del cactus, no es el caso de Drosophila serrati dominicana, sino de Drosophila busatírica aerofera. Entonces, era el tipo de ejemplo, era como el que más los podía confundir, si no lo tenían presente. Después dice, algunas especies presentan aislamiento por especificidad de polinizadores, como Salvia apiana y Salvia melífera, que liberan polen en distintos momentos del año, evitando que el polen de una fertilice a la planta del otro. Yo primero les digo, está bien, podían acordarse o no de Salvia, pero si yo estoy diciendo que hay una especificidad del polinizador, y después digo que liberan polen en distintos momentos del año, ya estoy hablando, la especificidad del polinizador, esperen que me pase otra, la especificidad del polinizador era un tipo de mecanismo, ¿sí? Que de hecho es el de Salvia. Pero si yo digo especificidad del polinizador, es que el polinizador es el específico que está distribuyendo el polen. Ahora, si yo te digo que hay un polen que se pone en distintos momentos del año, entonces estoy hablando de algo que no coincide en tiempo, o sea, son dos mecanismos distintos. Supongamos que el ejemplo no se lo acordaban específicamente, pero si yo estoy diciendo que es por especificidad del polinizador, no puedo decir que después liberan polen en distinto momento, entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con el tiempo. Y la última, que dice las especies de algodón, presentan un mecanismo de aislamiento post-cigótico, ya que existe esterilidad cromosómica o segregacional de la primera generación de híbridos. Bueno, la primera generación de híbridos es un tipo de mecanismo post-cigótico, acá el error era un poquito más fino porque se tenían que acordar que era el deterioro de la segunda generación y no de la primera, en este caso puntual de las especies de algodón. Bueno, en fin, era una pregunta sumamente teórica y específica, o sea, si sabían el cuadrito le podían invocar y si no, había que conocer los ejemplos. ¿Se los pueden preguntar así? Sí, chicos. ¿Es una pregunta difícil en el caso de ejemplos? Sí, o sea, salvo que yo pueda deducir lo que pueda descartar, si no llegan a estudiar cosas así tan específicas, y bueno, son de las preguntas que son consideradas como más difíciles y traten de deducir lo puntual si no se acuerdan del ejemplo en sí, para por lo menos esa tentativa hacerlo entre las más probables y no entre las menos probables. 15. Existen estructuras que se sitúan por fuera del embrión de reptiles, aves y mamíferos, o sea, las membranas extraembrionarias o membranas fetales y después crecen, y me dice cuál de las siguientes descripciones considera correctas de estas membranas extraembrionarias. ¿Qué es lo que estaba mal de la primera? Del coreo. Eso que dice, a lo largo de todo el desarrollo embrionario se encuentra cubierto por vellosidades. Bien, exactamente. Toda la otra descripción está perfecto, pero el corión no se encuentra cubierto por vellosidades durante todo el desarrollo, ¿sí? Fíjense que las vellosidades se forman las vellosidades terciarias y después se forma un disco en la partecita donde se forma la placenta, y esa parte no queda cubierta por vellosidades, se queda restringido a ese disco donde se forma la placenta y todo lo demás no tiene más las vellosidades que se formaron en las primeras etapas fetales, o sea, en las primeras etapas, perdón, embrionarias. Cuando se transforma en feto queda limitado a la zona en donde va a estar ubicada la placenta. En B me habla del saco vitelino. ¿Qué está mal ahí? Eso que dicen, la 10ª semana comienza a degenerar y 10 semanas después no suele ser visible. A mí me suena que es antes. No, está bien eso. Entonces no sé. O sea, empieza a degenerarse. Igual tiene un error. Porque dice en la 10ª semana comienza a generar y 10. Ah, no, está bien, es que dice 10 semanas después, está bien. Que justamente sucede, digamos, más o menos en la 10ª semana la aparición de la degradación del mismo. ¿Pero de quién deriva el saco vitelino? Porque tiene un error como más grosso. Creo que no era del ectodermo. El saco vitelino deriva del hipoblasto, es lo que antes era la cavidad del blastocito o blastoceles. Si deriva del hipoblasto cuando el embrión se transforma en trilaminar se, digamos, denomina nuevamente
endodermo, pero no ectodermo. El ectodermo es lo que antes era el epiblasto, lo que desarrolla la cavidad amniótica, pero no el saco vitelino. ¿Sí? Y la C me habla de que en el día 16 el saco vitelino origina la alantoides, bien, una estructura vascularizada, sirve para la formación de células de sangre, todo eso está bien, pero dice, forma parte de la conexión entre la madre y el feto, no, chicos. La alantoide secreta células sanguíneas, pero la conexión de la madre y el feto es el corion, es el que después va a formar la parte de la placenta. La alantoides no participa en esto, empieza a degenerar y después forma una porción extraembrionaria que se mete, digamos, y forma la vejiga urinaria, pero nunca forma parte de la comunicación, ¿sí?, entre la madre y el feto. Solo sintetiza las células sanguíneas, en ese sentido participa en la comunicación, en formar las células, pero no en formar la placenta. Hay muchos que lo quieren hacer, Lucas, te digo. O siempre hay una que eligen para meterla en el freezer. Pero bueno, este año han tenido un poquito más de tiempo para desarrollarlo, lo vimos sin el repaso de otras unidades, pero desarrollo embrionario suele entrar. Velitas amarillas. Bueno, algunos los congelarán, otros harán un gualicho, otros le prenden velitas amarillas, como quieren. Ustedes le pueden pasar al Rodri, así la lista de lo que mete, él lo mete al congelador posta, o hace gualichos raros, entonces ustedes pasan el inventario y que él frise las unidades que no entren. Por ahí funciona, yo la verdad que no soy muy, no me van mucho las cábalas, entonces, pero el Rodri seguro que es experto, así que ustedes pasen un inventario y les meten el freezer las que quieren, pero tampoco abusen. Porque si no, no da. O sea, si quieren meter todas las unidades, bueno, obviamente el examen de algo lo vamos a tener que hacer. Yo estoy más de la idea de que, miren, una pregunta de cada tema casi como que entra. Hay algunas unidades muy cortitas que puede ser que no entre nada de virus, no sé, de órganos de los sentidos, pero de las otras suelen entrar por lo menos una de las preguntas. Bueno, y la dice, a partir del 8º día se forma el amnios proveniente del embrioblasto, bien, que también después se transforma en epiblasto y en la parte del ectodermo. Evita la adherencia, sí, obviamente, porque es una de las funciones de la cavidad amniótica, y la mayor parte del líquido al principio es secretado por el intersticio materno y después en última instancia se desarrolla a partir del embrión. Mira, también de amarillo. ¿Por qué de amarillo? Porque supuestamente es como el color de la riqueza y de la suerte en general, es como una forma de traer las buenas vibras. Bien, bien. Bueno, perdón, sí, yo no conozco mucho esas cábalas. El ateísmo también es lo mío. No sé, o sea, como que hay que estudiar, qué sé yo, chicos, no queda muchas opciones. Todos somos ateos hasta que tenemos que pedir un favor, dice. No, fíjate que no. Ojo, yo no es que he sido toda la vida atea, yo practiqué el catolicismo durante muchísimos años, es más, fui coordinadora de la parroquia durante 14 años, o sea, junté argumentos por los cuales creo que no. Y ahora sí, no, tengo fundamentos y no, yo soy de las que no le va a pedir a Dios ni a nadie, así que bueno. Pero bueno, depende. He escuchado, sí, muchos ateos que dicen, Dios mío. Sí, de una, Cami. Fui coordinadora de confirmación, de comunión, de chiquititos, de cursos misioneros, de todo lo que se les ocurra. Pero bueno, después cambió, ¿vieron? Uno se revela, crece, madura algunas cosas, reflexiona y se vuelve antiparroquia. Bueno, 16. Todos los organismos necesitan obtener energía para sus procesos metabólicos y nutrientes para construir sus moléculas estructurales y funcionales. Bueno, esa era una pregunta re teórica, re horrible de la nutrición de las bacterias. O sea, desgraciadamente tenían que tener como esto muy presente. Cuéntenme cómo van con eso, repasando las redox de la nutrición de las bacterias. Tengo como una idea. ¿Ah? Tengo como una idea, sí, vaga. Bien. Bueno, de esa idea algunas cosas podíamos sacar. O sea, me estaba haciendo una pregunta específica de las bacterias. De las bacterias rojas o púrpuras no sulfúreas. O sea que si yo digo viven, o sea, les dice que las bacterias rojas o sulfúreas son capaces de vivir tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, pero me está hablando de mecanismos cuando usen sin oxígeno. Tenían que acordarse, pero están dentro de la descripción de bacterias de qué tipo en la nutrición. También el freezer. Es buena.
¿Qué eran las bacterias sulfúricas? ¿Qué tipo de nutrición tenían? Veamos las opciones mejor. Pero a ver, piensen, las bacterias verdes o rojas del azufre o no sulfúreas eran las primeras que estaban descritas. ¿No se acuerdan? No. Bueno, den una leída de última al cuadrito, ¿sí? ¿Son las que usan? Bueno, sí, pero aparte de eso, claro, son las que usan en realidad, esas son las que usaría las sulfurias, las no sulfurias utilizan otras sustancias que no tienen azufre. Pero son de alguna forma generadoras o sintetizadoras de compuestos, o sea que van a utilizar la energía lumínica, pero van a tratar de, o sea, procesos quimiosintéticos, pero van a tratar de alejarse de las fuentes cuando son anaeróbicas, de fuentes en realidad de oxígeno, pues son anaerobias obligadas, pero cuando están en aerobiosis utilizan también el oxígeno, y es un mecanismo como parecido al que puede hacer un fotosintético, nada más que no utilizo el agua, por ende no van a producir de la misma forma que los productores comunes de oxígeno, sino que van a liberar, por ejemplo, si uso ácido sulfúrico, libera azufre al ambiente, dentro de las sulfurias. Ahora, la primera vez se oxidan nitrito a nitrato, si por lo menos se acordaban de esto, estoy hablando de nitrito a nitrato, bacterias del azufre, o sea, no sulfurias, igual era porque no utilizaban compuestos del azufre, pero ya sabían que eran como de otro grupo, ¿sí? O sea que se encarga, digamos, de pasar el nitrito al nitrato, y si yo paso del oxidar el nitrato a nitrito, en realidad estoy hablando de un pasaje, digamos, de un compuesto que cambia, que si ustedes se fijan en la fórmula del nitrito y nitrato hay oxígeno involucrado, o sea que es imposible que sea una reacción anaeróbica para que la sacara por descarte. La BIC captan la energía de la luz solar a través del pigmento fotosintético bacteriorhodopsina y utilizan el agua como dador de electrones, además usan carbono inorgánico como fuente de carbono. Sí, tiene que ver con lo que estabas hablando, Cami, hay muchas bacterias que son productoras y que utilizan la bacteriorhodopsina, pero no utilizan el agua. Si utilizarían el agua, liberarían oxígeno y tampoco podrían estar en medios anaeróbicos. O sea que lo que está mal acá es el agua, pero sí es verdad que utilizan bacteriorhodopsina y pueden utilizar el carbono inorgánico. Utilizan compuestos orgánicos y eventualmente los protones, o sea, el hidrógeno como dadores de electrones, para realizar este proceso de fotosíntesis, y cuando vienen la oscuridad, que es lo que les está diciendo acá, pueden crecer como heterótrofas, porque claro, si son fotosintéticas y necesitan para la bacteriorhodopsina la llegada de la luz, ¿qué es lo que le pasaba a estas bacterias? Que a veces podían dar vuelta y ser heterótrofas debido a que en anaerobiosis no tienen la presencia en el medio, o sea, la luz y ese pigmento fotosintético va a llevar a que estén en un medio para que les llegue la luz, también que tenga un medio oxigénico, y si son anaerobias completas necesitan estar en lugares en donde no llegue el oxígeno, y generalmente son lugares donde tampoco llega la luz, entonces por eso se convierten en heterótrofas. Y después se emplea la energía liberada en la oxidación de hierro para las reacciones involucradas en la síntesis de compuestos orgánicos. Bueno, primero que utilizan los compuestos orgánicos generalmente como dadores de electrones, pueden ser heterótrofos, pero no los sintetizan, y además de eso, los oxidadores de hierro son bacterias del oxígeno y no tienen nada que ver con las bacterias, ni sulfúreas ni no sulfúreas. En fin, teórica, como les digo, o sea, tenían que ver las reacciones de cada uno, las reacciones redox de cada uno de los grupitos. Les estoy hablando más allá de la teoría, cómo podían deducir de esas opciones, si no se acordaban muy bien cuál podía llegar a ser la correcta. Otra vez el Trypanosoma cruzi, y acá somos fanáticos del Chagas porque bueno, es bastante preguntado. Me podrían haber puesto dentro del grupo los parabasálidos, que sería el grupo específico de Euglonozoa, pero no está. Acuérdense que dentro de Euglonozoa, o sea, de los euglonozoos, estaban los euglonios, que está la euglena y que es característica que le da el nombre, pero es un grupo que ustedes no tienen que ver porque son en realidad productores, y algunos pueden llegar a tener la opción de ser mixótrofos y ser en realidad consumidores, pero de este grupo sí tienen que conocer bien a los cinetoplástidos. Que eran, esos cinetoplástidos eran los que incluían al grupo de Trypanosoma. Otra vez hay un error acá, antes de que me olvide, ahí está. Decía alpicomplejo o no sé qué. Aplicomplejo no, es apicomplexos. Bueno, 18. Me habla de una situación, bueno, toda la descripción de un caso clínico que no voy a leer, pero ni en repedo, pero tenían un dato importante, y me hablaba de una serología positiva
para entamoeba histolítica. O sea, yo voy a pasar por otras hipótesis. Dice, la serología de Echinococcus granuloso da negativa, entonces, si yo tengo negativo para el otro, medio como que lo descarto en la hipótesis, o sea, no me importa el otro, si dio negativo es que dio negativo, o sea, me está hablando todo un caso como que medio tedioso. Yo no sé si la dejaron para el final o para el principio, para leer tanto. No es difícil esta pregunta para nada, pero tiene la función, como muchas preguntas de la facultad, de agotarlas nada más por la lectura, ¿sí? Pero lo que me está dando acá en concreto me dice, no solo en entamoeba histolítica yo tengo una serología positiva, me dice IgG, o sea que encima hay anticuerpos específicos para entamoeba histolítica, y PCR, que sé que estudia la reacción en cadena de la polimerasa, o sea que hay ADN presente de entamoeba histolítica. Conclusión, eso es lo que tenía que tener en claro. Entonces, dice, dichos organismos no tienen cubierta ni pared por fuera de su membrana y generalmente se mueven a través de pseudopos manteniendo estable una forma definida. ¿Qué es lo que está mal de ahí? Que no es una forma definida, son entamoebas. Exactamente, si son entamoebas, si son amebas, hacen movimiento a través de los pseudópodos y no tienen pared, entonces no van a poder tener una forma definida. Sí, ojo, Cami, igual con eso, con leer el último renglón. Si después revisan bien y ven que están preguntando correctamente, porque a veces por ahí la pregunta tiene que ver con lo que me dijeron en la opción anterior y ayuda, pero sí, en este caso era como dar toda la, porque más las opciones, fíjense que me está hablando específicamente de un patógeno que no tiene nada que ver con toda la otra parte clínica. Igual, ojo, cuando ustedes hacen la revisión general del examen, que deberían hacerla al principio para ver por qué pregunta empezar y por cuál seguir y no ir de la 1 a la 40 o de la 1 a la 30, en esta lectura, así como general, uno puede hacer esto, de leer más o menos lo último y esto se trata más o menos de esto, para ver si yo lo descarto o no. Pero cuando ya la están leyendo, sí presten la atención, porque en este caso sí era como distractor. O sea, si les preguntaban con respecto a entamoeba histolítica 2 puntos, me ahorraban todo el estrés de haber leído todo el otro cuadro, cuando en realidad las opciones estaban destinadas justamente a eso. ¿Qué está mal de la B? Es otro el hospedador, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era con L. ¿De la entamoeba? Ah, de buena no, en entamoeba no. Eso es La entamoeba no animales. tiene un huésped intermediario, tiene solo un huésped definitivo, se transmite de forma fecal-oral, como yardia intestinalis, y directamente ingresa. El cuadro que me estaba describiendo acá como para perderme y en donde había un huésped intermediario que era un caracol de bionfalaria era Schistosoma manzoni, es un animal, no es una ameba, o sea, no es un protista, o sea, no tenía nada que ver con esto, sino que me podía perder, y es más, ingresa justamente Schistosoma manzoni a través de la piel. Pero entamoeba tiene una transmisión fecal-oral, ¿sí? No tiene huésped intermediario, así como nos infecta a nosotros, puede infectar a otros mamíferos. La C, ¿qué tiene de mal? Esta era la que más los confundía por ahí. Creo que porque dice que es la única patógena. Bien. Las amebas son la mayoría de vía libre, las amebas, pero el caso de entamoeba, dentro de las amebas, la mayoría son parásitas, ¿sí? O sea, la mayoría de las amebas son de vía libre, pero entamoeba es un género dentro de las amebas que la mayoría son parásitas, y particularmente en el caso del ser humano existen varias. Acá les dicen entamoeba histolítica es un parásito que afecta a todos los vertebrados y también a algunos invertebrados, siendo la única patógena. Entonces, es un parásito, no solo esa, sino las otras, y no es la única patógena, sino que hay otras entamoebas patógenas. Por ahí en el ser humano sí, pero no está ahí el error más grande, porque nosotros hemos visto como única patógena, digamos, entamoeba histolítica. El error más grande para que descartaran las opciones es que me diga que la mayoría son de vía libre, cuando no. Y por eso me dice que hay varias entamoebas habitando en el organismo humano. Algunas producen patología y otras no, porque otras cohabitan por ahí, hacen relaciones o hasta mensalistas de última, o sea, no perjudican, tampoco les digo que hacen una relación mutualista, pero hasta mensalista. Pero lo que está mal acá es que digan que la mayoría son de vía libre. Sí las amebas, pero no entamoebas. Y en la D, así como para perdernos un poquito de la lógica que venía, es un dato que no está en el cuadernillo de protistas, sino en el cuadernillo de células cuando hablan de núcleo, justamente cuando yo estoy hablando
de la función del núcleo celular y cómo detectaron que en realidad el núcleo es lo que condicionaba que la célula siguiera reproduciendo su forma básica, siguiera viviendo y también que se pudiera reproducir. Si yo saco el núcleo de cualquier célula, en este experimento, ¿sí?, que se hace para comprobar cuál es la función de cada organela, yo lo primero que hago es extirparla. Si yo saco el núcleo, esa célula puede vivir un par de días más con las reservas que le quedan, pero a los pocos días se muere. Y particularmente en Célula les dice que uno de los primeros experimentos que se hicieron fueron con una ameba. Y que si yo en esa ameba extirpo el núcleo, pero después lo vuelvo a colocar dentro de las 24 horas, logra sobrevivir con las reservas que tengo, y yo, si se lo vuelvo a implantear, ¿sí?, dentro de 24 horas a la eliminación de ese núcleo, puede volver a sobrevivir y a dividirse normalmente porque puede llegar a cabo la síntesis de proteínas y después el proceso de replicación. Entonces, ¿por qué es correcta esta? Porque en realidad el experimento es correcto, y como justamente son una ameba, estoy hablando de una ameba, y sí, si esto se aplicara al patógeno acá en conclusión, sería correcto. ¿Se entiende? Sí, dice, ¿cómo se llamaban las amebas esas que usaron para el experimento? Que yo me acuerdo que creo que fue Fleming que lo hizo, ¿no? Sí, sí, Hola. pero no creo que les dé el nombre. Sí, salía en la bibliografía, pero no me acuerdo. Puede ser. Te hago otra pregunta. No me ¿Viste acuerdo. en la primera? Yo me acuerdo que había también una parte que te decía que tenían teca algunas amebas, y no me queda muy claro qué es lo que es la teca. Porque es un contenido que se los han sacado. Por eso, cuando yo hablo de cubiertas, vieron que las cubiertas, hay como cubiertas diversas en los protistas. Y hay algunos que tienen pared, otros no tienen pared, otros tienen una teca o una lóriga, que le dicen. La teca y la lóriga es como una especie de recubrimiento más flexible, obviamente, que la pared, pero la diferencia entre una teca y una lóriga es como que la disposición que tiene la superficie externa a la membrana, ¿sí?, determina que una teca sea teca o sea lóriga. O sea, la lóriga me sobra espacio entre la membrana y esa cubierta externa, y en la teca está como más adherida a la membrana plasmática. Entonces hace como una continuidad de algunas sustancias que encima la teca y la lóriga pueden ser inorgánicas y orgánicas, ¿sí? O sea, O de los sea, dos tipos. Pero me es parece como, que no, que eso se lo sacó la facultad, ¿o no? salían los apuntes, Claro, por eso. pero te Sí, pregunto sí. para saber qué es lo que es. O sea, es más tipo una media que una pared, digamos. Claro, es como más, es una estructura, digamos, que cubre como una partecita o que hace como de caparazón con compuestos, digamos, orgánicos o inorgánicos, y el estar adherido o no es lo que le llamo, o sea, la diferencia entre teca y lóriga. Pero como les digo, como la Facu no lo ha puesto, incluso ha tomado algunas amigas, como ha tomado solo las patógenas, fíjense que en el cuadernillo medio como que ni siquiera les nombra. Dice que todos no tienen pared, o no tienen ni tecas, ni lórigas, ni nada, y que tienen todas formas indefinidas, ¿sí? Como que lo ha acotado más. En el apunte de clase está como a nivel general y como se los tomaban antes, pero en teoría en el cuadernillo se los acotaron y ahora dicen, bueno, solo te voy a preguntar esto. Entonces, si llega a parecer como para que no les suene estrafalario que me nombre una teca, pero en teoría deberían tomar las amebas como que no tienen cubierta ni protección. ¿Sí? Sí. Bien. 19. Bueno, acá tengo que tener en cuenta la estructura de la miofibrida para ver cuál era de las opciones la correcta. En la primera me dice que cada sarcómero se encuentra delimitado por 2 líneas Z, que esto está bien, pero me dice que están entrelazadas en los filamentos gruesos de miosina, que esto está mal, porque la línea Z es donde están los finos, ¿sí? Fíjense, los finitos eran los que tenemos dibujados acá en azul, que son los filamentos de actina, y estos son los que determinan el entrelace de la actina, es lo que determina la línea Z. La B me dice la banda A es la zona de intersección de los filamentos finos y gruesos y contiene la banda H. Esta última se encuentra dividida en 2 por la línea M. Me dice que la banda A es donde se produce la intersección, y es correcto, la intersección en realidad es el resto entre la banda A menos la banda H. Pero me dicen, la banda A está la intersección, y sí, está la intersección. En el medio tiene la banda H y una línea en el medio que es en donde se entrelazan los filamentos gruesos, ahora sí, de miosina, en la línea M, está bien, es correcto como está redactada. Después, la otra me dice, la banda H es una región de la banda A que contiene filamentos de actina y de miosina.
Fíjense que si bien es verdad que la banda H está en la banda A, no es en donde contiene filamento de actina y miosina, porque, como les acabo de decir, el entrelazamiento de ambas es el resto de la banda A menos la H, pero justamente en la H es en donde solo se ven los filamentos de miosina, y no de actina, que es lo que me está diciendo acá, que se ven los dos. Y después dice, la banda I se encuentra dividida en dos por la línea Z, bien, pero otra vez me dice que contiene los filamentos gruesos como la opción A, y no es correcta. Sí es verdad que es donde está la banda I, pero esta banda, que es la que se vería en azul, digamos, no están los filamentos finos, no los gruesos. Y por último, en la pregunta 20, me dice, las células eucariotas se diferencian de las células procariotas por poseer una verdadera envoltura nuclear y organelas membranosas, bla, bla, bla. De acuerdo a estas estructuras celulares, marquemos lo correcto. O sea, me están hablando de las estructuras que tiene la célula eucariota que no tiene la procariota. Bien, en la A, ¿qué es lo que está mal? Creo que no provienen del Golgi. Totalmente no provienen del Golgi. Por eso no son parte del sistema endomembrana. Si provinieran del Golgi, serían parte del sistema endomembrana. ¿Sí? Que es lo que pasa con los lisosomas. Los lisosomas provienen del sistema de endomembranas porque el Golgi los libera. Gise, ¿las enzimas que tienen son oxidativas? Sí. Sí, los peroxisomas tienen enzimas oxidativas y acuérdense que los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas. Así que, Bien, gracias. no, de nada. Esas mismas enzimas oxidativas incluso son las que un glioxisoma, que están ubicadas en las semillas, que bueno, tiene que ver con esto, con el de la B, son las mismas enzimas que participan de otro ciclo porque hay disponibles otros compuestos en el medio y esas enzimas oxidativas las uso para degradar compuestos en un peroxisoma común, ¿sí? Pero sí, son todas oxidativas. Justamente lo que está mal en la B es que me habla de los dos tipos de peroxisomas en las plantas, que esto es real, pero es justamente al revés de como me está diciendo, o sea, los glioxisomas y los que se encargan del ciclo de glioxilato son los que están en las semillas y no en las otras partes, como por ejemplo acá me dicen las hojas. O sea, en las hojas, en la raíz o en el tallo se puede encontrar peroxisomas que se encarguen esas enzimas oxidativas de hacer otro proceso como el de desintoxicación celular. Pero en las semillas no tengo que desintoxicar, porque las semillas como un embrioncito todavía ni siquiera genera desechos para desintoxicar, esas mismas enzimas degradan los triglicéridos que quedaron ahí almacenados participando de este ciclo de glioxilato y es como vivir de esas reservas. O sea, nosotros el embrioncito se alimenta de la placenta de la mamá, pero la semilla en una planta está cortada, o sea, vive de las reservas que tenía la gameta masculina y femenina nada más y por eso hace este ciclo para poder alimentarse, o sea, de la reserva grasa que quedó dentro de la semilla. Bueno, la C es la correcta porque me dice la presencia en los lisosomas de enzimas hidrolíticas y dice, pero no destruyen la membrana de los lisosomas porque las proteínas que la forman tienen una alta glucosilación, que es una de las defensas que tiene la membrana del lisosoma para protegerse de esa acción hidrolítica, para neutralizar el pH ácido y no autodigerirse. Y en la D me dice los lisosomas tienen bombas de protones en la membrana que bombean protones hacia el citoplasma. O sea, está correcto lo de la bomba de protones, pero para generar un pH ácido adentro del lisosoma, que es como el pequeño estómago de la célula, bombeo protones hacia adentro del lisosoma. O sea, no hacia el citoplasma, sino estoy liberando el ácido hacia el citoplasma y bueno, se produciría un desbalance del pH terrible y chao. Se muere la célula, porque si pierde su pH en equilibrio se muere. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, hasta el momento no. Bueno. Bueno, entonces vamos a dejar acá, chicos, van a continuar con la otra mitad, como les digo, en la próxima clase, si no me confundo, es el lunes.